Bienvenidos al Cuadra, este es su 11º episodio. Agradecido con el apoyo que nos han dado. En este espacio queremos discutir temas a mayor profundidad que lo que se discute en los otros foros de Jugando Pelotadura. Y en este caso quiero tocar un tema que es importantísimo y que va a incidir en los próximos 20, 30 años en Puerto Rico, que es el tema energético, particularmente la tarifa que están pagando los puertorriqueños por su servicio energético. Evidentemente, aquí se materializa un poco el efecto adverso de la politiquería barata y el populismo que se reflejó particularmente en la Autoridad de Energía Eléctrica, en gran medida por malas decisiones de administraciones, y quiero puntualizar nuevamente el reclutamiento desmedido que se dio en la autoridad. Empleados que eventualmente se convirtieron en pensionados, se retiraron y se quebró la Autoridad de Energía Eléctrica y luego el sistema de retiro, donde se fumaron todos los fondos. Y cómo eso incide en la tarifa actual que estamos pagando. El negociado de energía anunció recientemente un segundo aumento que va enmarcado en los pasados 2 meses. Un segundo aumento casi de 8% promedio en gran parte de las facturas de los puertorriqueños. Plantea cerca de un aumento de $16.25 en esa factura mensual que van a recibir los puertorriqueños. Aquí estamos viendo mucha politiquería. Plantean los políticos que esto es culpa del negociado, que el negociado no está protegiendo a los puertorriqueños por proponer este aumento. Pero cuando uno mira las interioridades de este aumento, son para cubrir la compra de combustible. Pues, ¿qué alternativas estas personas que critican el negociado de energía proponen para evitar este aumento que es intrínsecamente por la compra de combustible? Y cuando te planteen soluciones que no sean soluciones esotéricas y que sean soluciones que cubran dólar a dólar. Porque pueden decir, pues, reduzcamos los celulares de los jefes de agencia. Esos son 130 jefes de agencia que, vaya, ya no se le paga el celular. Literalmente yo utilizaba mi celular en el Departamento de Hacienda, mi celular personal. Deberían multar, ética gubernamental debería multar al gobierno por obligarnos a utilizar propiedad privada para llevar a cabo gestión pública. Todavía no hemos visto esa multa, pero sí, si fuera del otro lado, pues provocarían primeras planas multando a jefes de agencia por utilizar propiedad pública para fin privado, pero eso es otro debate para otro episodio. Pues que te planteen una solución dólar a dólar que cubra los millones de dólares que hay en déficit. Y les voy a hacer una anécdota. Cuando yo estaba en Hacienda, de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Sabes? Que el secretario de Hacienda tiene que emitir los estados financieros del gobierno de Puerto Rico. Estados financieros que se afectan por la operación financiera tanto del gobierno central como de sus corporaciones públicas. La Autoridad de Energía Eléctrica es una corporación pública, así que yo tenía que esperar a que Energía Eléctrica emitiera sus estados financieros para yo poder emitirlos del Departamento de Hacienda, porque era una parte fundamental de nuestro estado financiero. Y no los quiero marear con todo lo que acarrea lograr que PREPA emita sus estados financieros. Una entidad que no puede emitir ni sus estados financieros a tiempo, imagínense si puede correr el sistema eléctrico de Puerto Rico. Bueno, pues recuerdo estar esperando
el estado financiero de la Autoridad de Energía Eléctrica, auditado ya con la opinión, y me quedo una noche con el director de informes financieros del Departamento de Hacienda. Ya nosotros estábamos solo esperando el trámite burocrático de nos dieran el estado financiero para emitir el nuestro. Estábamos en coordinación con los auditores. Recuerdo esa noche, tal cual. Me llega el estado financiero de prepa. Ya yo había visto un sinnúmero de borradores, pero quiero matizar esa conversación. Llega el estado financiero de prepa, notificó a nuestros auditores, ya nos llegó el estado financiero de prepa, exactamente la misma información que ya teníamos en nuestro estado financiero. Puedes proceder a emitir. Y nuestro auditor, pues, nos emite la opinión simultáneamente. Ya que incluso hasta compartían, era el mismo auditor de gobierno central, el mismo auditor de prepa, así que había un trabajo de coordinación ahí. Emitimos el estado financiero y le digo al director de informes financieros de Hacienda, se llama Samuel García, quien le envió saludos. Digo, lo iba a invitar a comer, ya eran como 8 o 9 de la noche en Hacienda. Digo, Sammy, vamos a comernos algo en un sitio. Y alguna vez, pues, felicitarlo por el trabajo que había hecho y las largas horas que había invertido. Y me monto en el ascensor y le digo, Sammy, tú te diste cuenta que prepa tenía un déficit este año de $1,000 millones. En un año, 12 meses, $1,000 millones. Y Samuel, bueno, nosotros veíamos tantos números que a veces, ¿verdad? No necesariamente uno tenía, ¿verdad?, ese sentimiento de sorpresa o de mirar. Y le pregunto a Sammy si le impactó los $1,000 millones de déficit. Y Samuel me dice, sí, lo vi. Y secretario, nada pasó. Nada pasó. Quemaron $1,000 millones. Sin más. Y no hubo repercusiones. Nada pasó, no votaron a la gerencia. Los políticos siguen ahí. Y el estado financiero refleja que se gastaron $1,000 millones más de lo que ingresaron. ¿Qué les quiero traer con esto? Que la laxitud con la que se ha manejado el sistema de energía eléctrica llega a unos niveles que son incomparables con organización alguna a nivel nacional. Yo no puedo ver, ustedes se imaginan a Steve Jobs perdiendo $1,000 millones de pesos un año en Apple y que nada pase, no hayan repercusiones. Evidentemente, en Puerto Rico, la responsabilidad financiera realmente no es una prioridad. No ha sido una prioridad para los políticos y tampoco para sus electores que le exigen a esos políticos y escogen a esos políticos, convirtiéndonos en una jurisdicción donde el populismo reina la conversación política, donde a veces las críticas incluso al gobierno son tan triviales en aspectos que son tan inconsecuentes. He visto análisis dedicándole tanto tiempo sobre la utilización de taquillas para conciertos del Estado. No se puede plantear, pero al final del día, ¿por qué no se le dedica la misma cantidad de tiempo tal vez a otros temas que son más importantes y más apremiantes? Porque el gobierno de Puerto Rico no quebró porque familiares de la primera dama o primer caballero de Puerto Rico hayan ido a un concierto. Eso es una realidad. Pero le dedicamos tiempo y escrutinio como si fuera por eso que quebramos. Pero nadie toca el tema de prepa o en su momento con la seriedad que ameritaba. Y todo era, la luz es bien cara porque reclutaron un montón de gente, es bien cara porque tienen que coger prestado, es bien cara porque decidimos fumarnos la tarifa que se cobraba en la Autoridad de Energía Eléctrica para pagar una nómina que no tenía lógica alguna, bajo métrica alguna, como ha ocurrido en un sinnúmero de agencias de gobierno donde los políticos ensanchaban esa nómina de una manera tan irresponsable
que básicamente nos ha privado y nos ha sentenciado a los resultados demográficos que hemos estado viviendo. Porque si hoy los jóvenes emigran de Puerto Rico, es porque en gran medida las políticas públicas, esos innegociables de esa nómina abultada, ahora convirtiéndose en retirados, le dieron la espalda a estos jóvenes. Jóvenes que hoy ahora tienen que pagar un IBU de 11.5, el más alto en toda la nación americana, en gran medida para subsidiar las pensiones de empleados públicos que una parte significativa de ellos fueron reclutados de una manera bien irresponsable, vendiéndole un Puerto Rico que no podíamos pagar. Y luego le queremos echar la culpa a los bonistas, que si están cobrando. No. Y si tú hubieses prestado el dinero, no tendrías la expectativa de cobrarlo para atrás. Yo puedo entender el proceso de renegociación de deuda. De hecho, firmé en gran medida los documentos necesarios para implementar el recorte de deuda más grande que ha visto Puerto Rico. Y eso yo lo puedo entender. Pero no deja de ser una vergüenza que fuimos a los mercados a coger prestados para cogerlos de estúpidos. Y echarle la culpa a ellos. Es que nos prestaron chavos. Realmente te pone a pensar. Y lo mismo está ocurriendo con la Autoridad de Energía Eléctrica, que de hecho entró en una crisis financiera más marcada antes que el mismo gobierno estatal. Se planteaba, yo no sé, utilizando qué información, que el issue de la quiebra era la Autoridad de Energía Eléctrica, porque el gobierno central iba a poder manejar el gasto que se estaba teniendo y los desembolsos, y de verdad es risible. Yo no sé qué información veían en el 2014-2015. Francamente no sé. Desconozco qué métrica se utilizaba a la hora de gerenciar el gobierno para llegar a unas conclusiones tan absurdas como esa. Que aquí en Puerto Rico que estamos viendo es matizado por un proceso de reconstrucción y unas transformaciones digitales que han permitido tener los recaudos que hemos tenido hasta el momento. Pero esas personas que planteaban que el gobierno central no estaba tan malo, realmente yo no sé qué información veían a lo largo, ¿verdad?, de su asesoramiento a los cuerpos políticos de Puerto Rico. Ya estamos viendo los efectos donde ya no podemos esconder la tarifa. Los políticos reclutaban desmedidamente y pedían prestado para evitar tener que aumentar la tarifa a la que cubrieran los gastos operacionales. ¿Y de dónde sale el aumento? Bueno, pues sale de un combustible más caro. Evidentemente esas reconciliaciones se dan a nivel trimestral. Yo me pregunto qué alternativa plantean los políticos que hoy le tiran la mala al negociado de energía. ¿Pero qué hacemos? ¿Tenemos un sistema energético sin combustible? Que hay que hacer mucho mejor trabajo con la logística para tratar de utilizar el combustible más barato en el mercado. Evitar a como de lugar la utilización del diésel y utilizar más gas. Pues sí, evidentemente. Y lo vamos a ver en el segundo segmento. De igual manera, se plantea que hay fondos federales para la Autoridad de Energía Eléctrica. Miren, estos fondos federales es para reconstruir lo que dañó María. Pero el costo energético lo tienen que asumir los abonados. Y vamos a ver más adelante cómo los apagones afectan esa tarifa, porque como todo negocio, si no hay volumen, mientras menos volumen haya, la tarifa por ese volumen va a tener que ser más alta, poniendo una presión en el negociado de energía que yo realmente no les puedo adjudicar responsabilidad directa por esto. Realmente el sistema que nosotros nos hicimos de la vista larga por años, le aplaudíamos a las personas que lograban tener empleo en la Autoridad de Energía Eléctrica y les refrendábamos las pensiones que adquirían por ese tiempo. Vamos a una pausa, vamos a discutir un poquito más a fondo estos temas
y qué debemos esperar de cara al futuro. Venimos en breve. Bienvenido al cuadro, este segundo segmento. Estamos hablando de un tema que es muy de Jorge Colbert, el asunto energético, y planteábamos el elemento de las tarifas y cómo, de dónde salió el aumento. El aumento salió pues, que el combustible salió más caro de lo proyectado, evidentemente, y que esas reconciliaciones pues, se tienen que dar trimestralmente. Podemos criticar que quisiéramos que sean más precisos en sus estimados, pero estimados son. Siempre será así. Y ahora estamos viendo un aumento significativo en la factura promedio, cerca de $16 con 25 centavos. Esto nos debe poner a reflexionar un poco, y yo creo que está matizando una realidad que creo no fue atendida en la campaña política con la seriedad que requería de aquellos quienes se ponían a disposición de Puerto Rico de dirigir las riendas de la rama ejecutiva. Realmente estamos viendo nuestra realidad económica, nuestra realidad financiera de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y sí, yo les digo ahora, los abonados somos los que tenemos que pagar la tarifa que cubra los gastos de la generación y distribución y transmisión de esa energía. Yo no veo de otra. Yo no veo que los abonados de México sean quienes van a cubrir los costos asociados de correr el aparato energético de Puerto Rico. Tampoco veo que los neoyorquinos sean los responsables de tener que cubrir esto. Yo creo que es importante, y le voy a pedir a la producción que pase este gráfico para que ustedes vean en qué se va la tarifa. El 62% de la tarifa que cobra la Autoridad de Energía Eléctrica, o que el negociado refrenda, y estos son utilizando datos particularmente publicados en el plan fiscal de la Autoridad de Energía Eléctrica, se va en la compra de combustible. Distinto a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, una de las partidas de gastos principales de la Autoridad de Energía Eléctrica es el combustible. Podemos tener todo un debate, ¿verdad? Si se debe ir 62%. Hay unas jurisdicciones que son un poquito menos porque son más eficientes en la forma y manera en cómo producen la energía, porque utilizan combustibles más baratos o tienen unos sistemas más eficientes que los que nosotros hemos tenido, pero como nosotros decidimos tener una nómina bien alta, por ahí para abajo, pues no quisimos o nos negamos el poder transformar nuestro sistema energético. Y dependimos, esta es la parte bien triste,
y esta de verdad que nos debe poner a reflexionar en cómo manejamos las riendas del gobierno. Tuvo que venir un huracán categoría 5, destrozarnos, básicamente partirnos el corazón y sí, acabar con la vida de muchos puertorriqueños para que pudiésemos tener acceso a capital para reinvertir en nuestro sistema energético. Yo no sé cómo en el futuro los libros de historia puertorriqueña van a hablar de esto. Tal vez este video quede aquí para la posteridad. Tal vez alguien lo vea, tal vez no lo vean, no sé. Pero es bastante claro que en Puerto Rico nuestros cuerpos políticos no tienen la capacidad y la madurez profesional, o los miembros de los cuerpos políticos, porque el Capitolio en sí mismo es bello y hermoso, y la fortaleza de igual manera, somos quienes componen estos cuerpos que son seres humanos, tienen la capacidad y la madurez de ser prudentes en el manejo de las empresas del gobierno, particularmente estas corporaciones públicas, aunque se ha visto también en unas magnitudes distintas a nivel del gobierno central. Y tuvo que venir el huracán María para abrir la puerta tal vez a una inversión de capital. Y es bien lamentable que decidimos a costa de la vida de otros cómo íbamos a tener acceso a esto. No acceso por un manejo responsable de siempre invertir en la infraestructura de la Autoridad de Energía Eléctrica, preparándonos para estos acontecimientos, asumiendo el costo político de no esconder tarifas con préstamos de manera ficticia, no reclutando desmedidamente, no prometiendo planes de retiro que no se pueden pagar. todo este tipo de cosas. Y lo vemos en la nomenclatura. Se lo roban todo. Bueno, es que el 62% se va en compra de combustible. Pues, ¿qué les puedo decir sobre eso? Evidentemente se necesita combustible para poder operar. Es evidente hacia dónde se va esa tarifa. Lamentable el proceso. Miren, esto suena más simple. Obviamente en el papel, el proceso de reconstrucción de Puerto Rico es el verdadero proyecto, es el mano a la obra de esta generación. Aspectos que evidentemente van a tomar tiempo y que no tenemos el dinero, la totalidad del dinero que se necesita para la reconstrucción del sistema eléctrico. ¿Y por qué digo esto? Porque entre FEMA y distintas ayudas se han asignado, vamos a ponerle de 15 a 17 mil dólares para la reconstrucción, 17 mil millones de dólares para la reconstrucción del sistema eléctrico. Todo esto se basó en las necesidades identificadas post huracán María, se identificaron que fueron daños como consecuencias del huracán María y se cotizaron y se valorizaron a base de los estimados de aquel momento. Si aquel momento fue 2020, ¿qué ustedes creen que pasó el 2020 para acá? Pues que se dispararon los costos de todo. Lo ven mis clientes a nivel del sector privado. Vi el deterioro a nivel del Departamento de Hacienda manejando o supervisando las finanzas del gobierno. Y lo mismo está pasando con el proceso de reconstrucción. Lo que hoy costaba 17 mil millones, a mí no me cabe la menor duda que estamos hablando de 22 mil millones de dólares. Fácil. Y en la medida en que siga el conflicto bélico Ucrania y Rusia, que siga habiendo este acontecimiento con la inflación, evidentemente, pues va a ser más costoso reconstruir. Y además, el gobierno tiene que poner dinero al frente porque esto a modalidad de reembolso y no es reembolso del 100%, siempre va a haber algo de dinero que el gobierno central va a tener que de alguna manera invertir o buscar financiamiento externo, que es coger prestado de una entidad que está en un proceso de quiebra. Estamos en
en un círculo vicioso de no acabar. Yo creo que tenemos que salir de la quiebra, evidentemente. Hubo negociaciones que el gobierno refrendó en el 2018-2019 que ahora no suenan descabelladas, aunque fueron objeto de críticas en muchas instancias desmedidas y sin plantear soluciones viables, porque estos bonistas algo van a cobrar. Y evidentemente la reconstrucción, el hecho de que se dé, pues manejaría la estabilidad del sistema, porque estamos en un círculo vicioso. Nuestra tarifa es bien cara, eso nos provoca que no tenemos dinero para invertir en nuestra infraestructura, pero la inversión en infraestructura es lo que estabilizaría el sistema y haría que la tarifa pueda ser más barata. Y es un círculo casi que es tan complejo el poder salir adelante en el reto más grande para la posteridad y nuestro mano a la obra. Mis deseos es que los políticos, cuando lean las resoluciones del negociado de energía, no maten el mensajero. Esto no es culpa del negociado de energía. En este caso, el negociado de energía está haciendo su trabajo. ¿Y qué pasaría si no hubiese habido un negociado? ¿Cómo se subsidiaría la operación de la Autoridad de Energía Eléctrica? Y este debate tan estéril, ¿verdad?, de adjudicar responsabilidades para el otro lado, los disloques que han habido con suplidores clave, muy lamentable. Toda esta interacción entre New Fortress, el gobierno de Puerto Rico y la Junta, que ahora vemos disloques que en el pasado no se veían. No se veían y nos imposibilita de alguna manera o nos impide el poder utilizar combustibles más baratos, como lo es el gas en comparación con el diésel. Evidentemente, yo creo que más que una crítica, ¿verdad?, una invitación, y lo que a mí me haría sentir representado es ver una gerencia de la autoridad y del gobierno de Puerto Rico que pueda de alguna manera galvanizar todos los componentes que afectan el manejo de nuestro tendido eléctrico, que de cara al futuro va a ser bien costoso y va a seguir siendo de alguna manera inestable. Eso es una realidad, y si un político te dice lo contrario, realmente te está diciendo algo que no cuadra. También desearía ver un secretario de Hacienda que se siente una noche a esperar el informe financiero de la Autoridad de Energía Eléctrica y no vea que se fumaron 1,000 millones de pesos como si nada y sin repercusiones en un espacio de 12 meses como lo vi yo, y como básicamente me asombraba esa manera tan irresponsable de manejar la operación del Estado. Y mi invitación a todos ustedes es que sean más exigentes con sus políticos, exijan más sustancia. Ya vimos que ha comenzado el proceso político con pautas políticas en este proceso, cosa que se tiene que respetar, allá cada cual que decida qué hacer con sus fondos de campaña. Pero ustedes, que tienen el poder del voto, mi exhortación es que le exijan más a esas propuestas de estos políticos. Porque una cosa es estar allá afuera y decir lo que se va a hacer, y otra cosa es estar ahí adentro y ver las realidades. Yo observo esto, cada rama de gobierno tiene sus habilidades. En la rama legislativa hay inmunidad parlamentaria, donde los legisladores, en aras de una democracia, puedan hablar sin temor a las repercusiones de lo que puedan decir en su debate político. Y ahí se pueden decir un sinnúmero de cosas. Y hay personas que hasta te puedan creer en el proceso. Pero una cosa es ser legislador y otra cosa es ser el principal ejecutivo de Puerto Rico. Y la supervisión de la empresa más grande que tiene Puerto Rico, que es su gobierno. Un gobierno que maneja más de 40,000 millones de dólares. Y la pregunta es,
si aquellos que quieren dirigir ese aparato están dispuestos a proponer con sustancia las distintas alternativas y las distintas rutas para lograr un mejor Puerto Rico que se deje vaciar. Vamos camino a un Puerto Rico más viejo y con menos jóvenes en el proceso. Estamos empujando a un Puerto Rico donde mi generación, cuando lleguemos a los 60, 70 años, no vamos a tener quien nos cuide. Y si no comenzamos a tomar con seriedad los temas que atañen y en vez de tirarle al negociado, porque hizo lo que tenía que hacer, nos guste o no, porque de alguna manera se tiene que pagar los gastos operacionales que acarrean generar, transmitir y distribuir la energía a los hogares. Ciertamente, si no lo tomamos con la seriedad, mi generación no va a tener quien nos cuide. Si les gustó este episodio, opriman like, suscríbanse al canal y nos vemos en la próxima. Señores, Jugando Pelota Dura se fortalece en el mundo digital. Y ahora que transmitimos solo por YouTube, miles y miles de personas se unen de lunes a viernes para ver nuestro contenido. Este canal está lleno de contenido de valor para que juntos nos eduquemos, informemos y entretengamos. Suscríbete al canal, activa la campana y únete a las miles de personas diarias que nos sintonizan por YouTube.